El neoplatonismo es un conjunto de doctrinas y escuelas inspiradas en el platonismo que se describen como naturaleza mística y que se basan en un principio espiritual de donde emanan el mundo material. En este sentido, es considerado la última expresión mística del pensamiento pagano antiguo. Desde el punto de vista histórico, el neoplatonismo como doctrina se inició hacia el año 200 contando con Plotino como principal representante y finalizó en el año 529, año en el que se declaró el cierre de la Academia Platónica por parte del emperador Justiniano. Sin embargo, su proyecto no termina allí, sino que expande en la Edad Media, cuando sus ideas son estudiosas y discutidas por tantos pensadores judíos como cristianos e islámicos, e inclusive por algunos autores del Renacimiento como Marsilio Ficino (1433 a 1492) y Pico de la Mirandola de 1463 a 1494. Origen del neoplatonismo. En primer lugar, cabe aclarar que la palabra neoplatonismo es un término historiográfico moderno, ya que los pensadores a quienes se les aplica no describen a sí mismos con ese nombre. Ellos se sienten expositores de ideas de Platón, aunque muchos de estos filósofos formulen un sistema completamente nuevo, como es el caso del plotino. Esto se debe a que en la antigua academia muchos de los sucesores del Platón intentaron interpretar correctamente su pensamiento y llegaron a conclusiones completamente diferentes. Por ello, se puede asegurar que el neoplatonismo inicia inmediatamente después de la muerte de Platón, cuando se pretendieron abortar nuevos enfoques de su filosofía. Sus orígenes provienen del sincretismo helenístico que dio nacimiento a movimientos y escuelas tales como el gnosticismo y la tradición hermética. Sus orígenes, uno de los factores fundamentales en ese sincretismo es la introducción de las escrituras judías dentro de los círculos intelectuales griegos mediante la traducción conocida como la Septuaginta. El cruce de la narración del Timeo de Platón y la creación del Génesis puso en marcha una especie de tradición de teorización cosmológica que finalizó con los Enadas de Plotino. Características del neoplatonismo. El neoplatonismo no es una corriente filosófica unívoca, ya que abarca de las ideas doctrinas de cada uno de sus filósofos representativos. No obstante, no se puede delinear ciertas características generales que los unen. Sus principios se basan sobre la doctrina de Platón, busca la verdad y salvación. Es una filosofía ideísta con tendencia al misticismo. Tiene una concepción de realidad emativa que sostiene que desde un unum emana el resto del universo. Afirma que el mal es simplemente ausencia del bien. Cree que el hombre está formado por cuerpo y alma. Asevera que el alma es inmortal. Etapas del neoplatonismo y sus representantes. Dentro de su historia se pueden reconocer tres etapas. Etapa alejandrina romana, que data del siglo II al III, es representada por Plotino y se define por la preeminencia del filósofo sobre lo teosófico. Etapa siria, que data del siglo IV al V y es representada por Porfirio de Tirio y Jamblico. Se caracterizan por un predominio de lo místico sobre lo filósofo, destacándose por su característica teurúgico. La teurgia se define como la plática acerca de la filosofía platónica a una práctica ritual del sustrano mágico religioso. De este modo, el filósofo intenta acercar y elevar parte divina del hombre unum, sin valerse tanto de medios dialécticos. En cambio, prefiere prevalecer las propiedades y cualidades ocultas de las cosas y de los entes intermediarios que gobiernan. Etapa atinense, que data del siglo V al VI, es representada por Proclo, con una unión de lo filosófico y lo místico. Etapa alejandrina romana.
Plotino, nacido en Egipto en 204 a 270, fue considerado el fundador del neoplatonismo. Entre sus conceptos más destacados se encuentran el unún, primer principio de la realidad que se concibe como una entidad que está más allá del ser, trasciende de la realidad física y a la unidad absoluta. Sin embargo, es el portador de un tipo de actividad o energía singular, ya que tiene dentro de sí todas las esencias del unún. Emana la inteligencia suprema, la que constituye el segundo principio de las cosas. Esta emanación no supone volición del unún. Es espontánea y necesaria como la luz emana sol. Conciencia absoluta. La conciencia no es una propiedad emergente de constituyentes materiales dispuestos de cierta forma. Por el contrario, es el primer efecto de la actividad del uno. La tarea inherente de la conciencia es comprenderse a sí misma alma. El alma se concibe como una actividad externa de la conciencia. Mira hacia atrás y hacia su causa para poder entenderse. Por otra parte, mira las formas e ideas que se hallan presentes eternamente en la conciencia. De esta manera lleva imágenes de las formas eternas del reino inferior del ser. Así da nacimiento al universo y a la biosfera de la tierra naturaleza. Implica no solo la esencia de cada ser natural o de la totalidad del mundo, sino también un aspecto inferior de la vida consciente. De este modo, cada aspecto del mundo natural, hasta el más insignificante, tiene un movimiento divino y eterno. Etapa siria. Porfirio de Tiro difundió la obra del Plotino. Es un opositor al cristianismo y un defensor del paganismo. En su etapa surge el pensamiento del Jámblico de Calcidia, discípulo de Porfirio, quien continuó con el comentario de los más importantes filósofos griegos. Sustituyó la especulación filosófica por una mística. Plantó un reino de las divinidades que se extiende desde el uno original hasta la naturaleza material, donde el alma desciende de la materia y se encarna en los seres humanos. En este reino de las divinidades existen dioses, ángeles, demonios y otros seres que median entre la humanidad y el uno. Por su parte, el alma encarnada debería regresar a la divinidad realizando ciertos ritos y trabajos divinos. Etapa ateniense. Ante la filosofía de Jámblico y sus discípulos aparecían una reacción contra la exageración místico-teúrgicas. Esta reacción tuvo entre sus representantes a Plutarco, hijo de Nestorio Siriano, y Hércules y Heracles de Alejandría. Quien se destaca sobre todos es Proclo, cuyos escritos reflejan las ideas de las escuelas neoplatónica ateniense. En este sentido, una amalga el elemento filosófico con el místico sin darle preeminencia a uno sobre otro. Los puntos fundamentales de su filosofía son los siguientes: la unidad, materia, alma. Obras representativas. Rushing Dice, 1918, pintura de The Diablos Roy.